Venga, se venga. Compañeros, vieron que ya levantaron la alerta roja y el alcalde dijo que podían volver a las universidades presenciales. Sí, señor. Sí, a pero partir con del un aforo del 15. 35%, ¿verdad? Sí, con un aforo del 35 y a partir del 15 de febrero ya las universidades pueden ingresar. Necesitamos las vacunas. Hay que pelear por eso. Es alternancia. Me va a tocar. Y sí toca esperar a ver qué deciden. Y John, ¿será concertado esto o hay obligatoriedad de asistir? ¿Cómo? ¿Esto será concertado o será obligatorio la asistencia? Y es de 7 a 11, ¿no? Pues apenas la universidad ya diga, pues toca acceder, porque creo que es el aforo. Hay que cumplir el aforo, entonces unos irán, otros no. Ahí se le va a cumplir a José Cabies, que quiere ver a la profe de civil. Johncito, me contextualiza que no escuché tú. Bueno. Que ya levantaron la alerta roja y la alcaldesa dijo que ya a partir del 7-1, nosotros el 15, pues ya pueden regresar a las universidades y a los colegios. Que regrese. Esa manera de alternancia. Desde acá les haremos. Sí, a manera de alternancia y por el aforo. Hay que Pues cumplir que el aforo. regresen los que quieran ir, porque yo creo que me quedo en casita. Con mis patologías me puedo contagiar. Pero el comunicado dice que el 35%. Los que están inmunes y tienen kriptonita ya, yo creo que ya pueden asistir. Los demás nos toca en casita. Millancito, pero una pregunta, ¿eso fue algo de la alcaldía o fue algo que ya nos dijo la universidad? La alcaldía ya mandó, ya sacó que la noticia de que levantaba la alerta roja porque bajaron la capacidad de UCIs. No sé, Natalie Lora, si me corroboras. Creo que bajó el 81% la ocupación. Entonces levantaron la alerta roja. Pero la universidad no se ha pronunciado aún. O sea, esto es algo... No, la universidad no. Yo creo que eso lo tienen que cuadrar, tienen que mirar así, y así como dice Sandra, pues habrá unas personas que podrán ir, otras no, no sé cómo lo irán a hacer. Ahí les envié al Compartí en el WhatsApp. grupo lo de las nuevas medidas de la alcaldía. Ya se las compartí ahí en el grupo. Gracias. La realidad es que el COVID no se ha ido, eso también, pues, eso hay que mirarlo ahí con lupa, la realidad de la asistencia y la alternancia, porque ha bajado el porcentaje de la utilización de camas UCI, pero el COVID sigue igual. Entonces, esos son temas a mirar y analizar. No, y que igualmente le están diciendo a la alcaldesa, el parte médico, que hay que analizar y es muy apresurado tomar medidas cuando el COVID todavía no se ha ido. Y claro, es muy apresurado tomar esa medida porque mandaron, no solamente por la parte de nosotros, que somos adultos, pero mandar un montón de niños
allá al colegio. Eso es peligroso, porque los niños son niños. Y como dicen los otros compañeros, el COVID no se ha ido, sigue ahí. Toca esperar a ver qué pasa. Vamos a tener COVID todo este año y a principio del año siguiente, porque esto no es solamente este año, sino que hay que ir acostumbrándose a vivir con el COVID, porque esto va para largo todavía. Y puede que hayan bajado y la ocupación bajó al 81%, pero este es el segundo pico. Y posiblemente va a haber otro tercer pico y otro posible cuarto. Entonces toca seguir cuidándonos. Yo les comento que yo me infecté de COVID, pero no sentí nada. Pero duele decirlo, hay gente que la está tirando. Ni las piernas, ni las manos. Mi hermano, no sentí nada. O sea, Ricardo, tú eras el pollo marihuanero, no sentía ni las manitos, ni las patitas, nada. Sí, y las manos, no sentía nada. No, yo no sentí nadita, hermano, qué vaina tan, pero mire que lastimosamente mucha gente, sí, ya ustedes saben la historia, ha caído, pero eso está vivo y tener eso da miedo psicológicamente, eso es bravo. Entonces, aquí todos nos dio y gracias a Dios, pues para adelante. Influye mucho la comida. Yo, de por pescado, ejemplo, trabajo en la parte de salud y es triste. De mis compañeros se infectaron 32 y fallecieron 8. O sea, el COVID no es un juego. La gente dice que es una gripa, como lo que dice el compañero Ricardo. A algunos les da fuerte, a otros les da leve. Y mis compañeros los que murieron tenían entre 23 a 31 años, sin ninguna patología. Y miren lo que les pasó. Entonces, toca cuidarnos, amigos. Cuidarnos mucho. Porque el COVID es una cosa seria. Nos va a matar a todos si no nos cuidamos. ¿Y de la sentencia quién era partícipe? ¿O todos son autores? Cuéntenos la postura, Johncito. ¿Yo qué viene siendo? Cuente a ver. Para mí hay concierto. Yo soy el espectador. ¿Para ti hay concierto, Lirio? Sí, claro. O sea, lógicamente ¿Y tú tienes la sería definición de concierto? concierto? No es concierto. No es concierto porque el concierto tiene tres elementos básicos. Entre una de esos elementos básicos es la continuidad para cometer un delito. Del delito. Concierto. Es como una cosa. Yo digo que es concierto. Claro. Porque concierto tiene que formarse una sociedad criminal. Se distribuyen funciones. Donde hay un acuerdo previo, donde hay un acuerdo, donde tienen un acuerdo y tienen unas funciones específicas. Pero mi doctor eso da en la coautoría. La coautoría es el acuerdo previo y funciones específicas. Porque el concierto para delinquir lee bien el código y tiene que ser continuado, o sea, una banda. Por eso, sí, tiene que haber cometido delitos continuos. No, tiene que configurarse, tiene que configurarse una empresa criminal. Que ellos se No, señor. Sí, tiene que haberse dado una organización, se organizan para cometer y proyectarse permanentes en la misma acción, pero es que no nos dijeron que ellos siempre tenían que ser permanentes en la... Exacto, pero apenas nos dijeron es que 5 amigos se reunieron. Y tiene que tener en cuenta, y mi doctor John, es que sea permanente, y mira la coautoría permanente es continuada, seguida. En la coautoría es el convenio de 2 o más personas con un propósito delictivo en el cual se ponen de acuerdo para el mismo y se dividen trabajos. En el concierto para delinquir es un tipo penal autónomo en el cual varias personas se conciertan
para cometer delitos indeterminados en el tiempo y en el espacio. Esa es la diferencia entre la coautoría y el concierto para delinquir. Sí, señor. Por eso, ¿y cuál es en este caso? Concierto para delinquir. Estamos de acuerdo que es una coautoría. Otra vez, Brian, pero más despacio. ¿Todos estamos de acuerdo que es una coautoría? No. Es coautoría. No. Para mí es concierto para delinquir. No es concierto, no va para Es concierto. coautoría. Bien, Mari, yo estoy con Mari. Pero en la coautoría sería propia o impropia. Es una coautoría impropia. Exacto. Hay más cositas que ver por ahí. Porque es que si tú miras la determinación de la culpabilidad, hay que hacerle un análisis cuál era la finalidad. Y ahí es donde se determina Bueno, todo. y hay de concurso. hecho, hay que empezar por el análisis del intercrimen. ¿Y hay concurso de delitos? ¿Hay heterogéneos, Sí, señorita. homogéneos? Sí. No, pero usted como que está averiguando el parcial. Sí, Tan lindo él. Estoy proponiendo el tema. ¿Hay Sí, concurso ¿cómo de no? delitos? Claro que hay que Sí, concursar. claro, hay concurso. Hay concurso de delitos, sí, señor. Muy Hay bien. un porte ilegal de armas. Pregunta, también. pregunta, ¿son los delitos son heterogéneos? No, ¿Homogéneos? no le contestemos porque él ya está No, armando el no, porque parcial. es que está buscando en río revuelto. No, esperemos. No, Yo no, le no digo, trate más así bien de- diga los delitos que no me ahí después maltrate. miramos si son heterogéneos, homogéneos. Exacto, o cuáles. Sí, exacto. apoyo a Alexander de una. Bueno, pregunta. ¿El campanero lleva la misma pena que... No. Es que Depende lo cómo averigüe, sea. John. Es que lo averigüe, John. No. El campanero es un coautor impropio porque en previo acuerdo de voluntades dos o más personas se han puesto de acuerdo para cometer un delito y se asignan funciones y labores determinadas. Entonces, mientras el uno penetra al inmueble a robarse las cosas, el otro está más afuera apostado siendo campanero o mosca para dar voces de auxilio a los compañeros que están dentro robando. Y de hecho el homicidio se le Por puede eso. imputar Pero solo a también 3. podemos decir lleva que el la misma campanero era un lleva- cómplice si lo queremos Sí. defender. Por O sea, Por hay que- complicidad. Exacto. Pero muchachos, pero cuando uno mira la fase interna de que hubo una en el intercrímenes, cuando se hace la ideación, la deliberación, la decisión, si miramos la definición de la deliberación, ellos meditan sobre la comisión, todos, no unos y otros no. O sea, ellos dicen, bueno, usted va a hacer esta función, usted va a hacer Sí. la otra. Entonces, hay que mirar cómo La fiscalía imputa cargos a todos. A todos. Bueno, ahí llegó Pero el hurto. el duro del Gracias a eso vivo. Chito. Gracias a eso vivo. Se acabó el comentario. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, doctor. No Buenas estábamos noches, doctor. hablando nada. No hemos dicho profe. nada. Bueno. Doctores queridos, vamos a continuar. Veo las manitos levantadas de una vez. Jenicilla. Buenas noches, compañeros y profesor. Vamos a participar sobre el caso del robo, ¿cierto, profe? Sí. Bueno, entonces yo hice un concurso de delitos. Para mí el primer delito es concierto para delinquir, porque al repartirse en funciones, esto ya deja sin valor la complicidad y se convierte en coautoría. Entonces ya todos son ahí coautores del robo y de todo lo que hicieron. Segundo, el hurto, porque su objetivo era robar el banco y así fue, se llevaron todo lo que había en la bóveda. Tercero, secuestro, porque retuvieron a 60 personas mientras robaban el banco. Cuarto, homicidio, porque mataron al celador. Entonces ya el concurso de personas sería, las 5 personas sería conductor y campanero serían coautor de hurto, secuestro y homicidio. Y las otras 3 personas serían autores de secuestro y hurto, y solo uno de ellos sería autor material del homicidio. Vale, perfecto. Voy a hacer unas precisiones ahorita al respecto, pero... Perfecto. ¿Perdón? No, profe, que si nos aclare ese puntito. No, sí, pero ahorita al final, ¿por qué? Yo sé que varios van a hablarme de concepto para delinquir, por ejemplo, y las responsabilidades, y eso lo hacemos al final. ¿Listo? Sandrita, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue?
Bien, gracias, soy muy amable. Pues yo hice un análisis, hice algo así como los hechos, que fue que usted nos dio cinco amigos que se conciertan para optar un banco, se distribuyen funciones entre ellos, se encargan de materializar un hurto en el banco. Uno de ellos funge de campanero, bueno, lo que ya, ese es como el resumen. Y una de las preguntas que usted hizo fue identificar el concurso de personas y el concurso de delitos. En el caso que nos ocupó, que nos dejó acá el profesor para estudiar, con respecto, yo digo que es un respecto del concurso de personas, se tienen los 5 sujetos, tienen la calidad de coautores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal, toda vez que mediante un acuerdo común se concentraron o se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un hurto del banco. Adicionalmente efectuaron una división de trabajo criminal al distribuir funciones de atracadores, campaneros y conductor del vehículo respectivamente. Los 5 delincuentes deberían responder a título de coautores por los delitos de hurto calificado y agravado conforme al artículo 239 y 240 del numeral segundo, al haber colocado a las víctimas en condición de indefensión e inferioridad, y 241 del Código Penal numeral 10, al haber participado 2 o más personas en concursos heterogéneos con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de que trata el artículo 365. De la misma obra, y concurso heterogéneo con el delito de secuestro simple consagrado en el artículo 168 del Código Penal, y concurso heterogéneo con los delitos de homicidio agravado conforme al artículo 104 del Código Penal. Se trata del concurso de delitos teniendo en cuenta que conforme al artículo 31 del Código Penal, con varias secciones, infringieron varias disposiciones de la ley penal, como que vulnera diferentes bienes jurídicos, como son hurto calificado y agravado, patrimonio económico, secuestro simple, libertad individual, homicidio, vida o integridad personal, fabricación, tráfico o porte de armas, seguridad pública. Se diría para algunas personas que se trata de un concierto para delinquir, pero yo digo que no es un concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque la coautoría es una forma de autoría, porque existe coautoría, se requieren 3 elementos de acuerdo común, de estar de acuerdo común, división de funciones y trascendencia del aporte durante el ejercicio del delito. La trascendencia del aporte es fundamental. Acuerdo significa conformidad, asentimiento, reflexión y madurez de determinación. Mientras en la condición para delinquir, en el concierto para delinquir, varias personas se asocian con un propósito de cometer delitos indeterminados, sin especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y existe vocación de permanencia en el tiempo, no para una sola ocasión, como es el caso que el doctor nos dejó. Pues ese es mi análisis, doctor. Súper, muchas gracias, perfecto. Licenciado, buenas noches, yo quisiera participar. Toca levantando la mano y respetamos la levantadita de la mano de los otros compañeros que ya están ahí, ¿vale? Por favor. Joana. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches, profe. Ay, pensé que ¿cuál Joana? Ay, ¿Joana Jiménez? O Joana Porras. Sandra, sí. Listo, perdón, doctor. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros y doctor. En el análisis que hice al caso, los delitos son concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas, hurto, secuestro y complicidad. En el concurso, en la clasificación de concurso está el concurso de conductas punibles, que es el concurso real, y en ese está concurso homogéneo sucesivo. El autor realiza varias conductas que se adecúa a todas, siendo distintas. Listo, profe. Perfecto. Bien. Ojo, cuando calificamos el concurso, homogéneo o heterogéneo, eso es bien importante. Vamos a hacerlo desde el de mayor identidad para irnos al de menor identidad. Y vamos mirando si es homogéneo o heterogéneo, ¿vale? Y cuando vamos a calificar conductas,
no tenemos que decir que hay un concurso, se presume. Si uno habla de un determinador, pues simplemente ya llega a esa conclusión. Si uno habla de un coautor, simplemente ya sabe que hay más personas vinculadas en el escenario. ¿Listo? Angélica Rey, ¿cómo te va? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bueno, según el análisis que hice, lo planteo de la siguiente manera. Aquí hablo que hay coautoría porque dos o más personas intervinieron en la comisión del delito. Lo clasifico que hay una coautoría impropia cuando hay una división de trabajo para cometer el delito. Clasifico cómplice sería la persona que quedan en el vehículo y pues el campanero en este caso. Y los delitos sería hurto calificado, homicidio agravado, según el numeral 2 y el numeral 7 del Código Penal, secuestro simple y porte ilegal de armas. Y pues en la clasificación de los sujetos, pues como activos los que cometen el delito y pasivos en este caso sería pues el celador que fallece y los rehenes. Bien. Ya, profe. Digamos, sujetos pasivos, sujetos activos. Esos son los que vamos a entrar a converger. Pero ahorita les vamos a hacer unas modificaciones a la situación fáctica para que vayamos analizando un poquito más al fondo sobre otros punibles y cómo podríamos llegar a determinar sujetos activos en los mismos. ¿Listo? Bien, gracias. Listo. Gracias. Ander, ¿qué hubo? Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hablo de una coautoría impropia. No Sí. hablo de un concierto para delinquir, no hablo de un concierto simplemente porque, según se nos dice, son 5 amigos se reúnen para hurtar un banco. Nunca se nos dijo que se reunieron para empezar a robar bancos de ahí para allá. Y bien se nos dice que está tipificado que no hay, que tiene que haber una proyección de permanencia y crear una organización. Entonces, por eso dejo de lado el concierto. Perfecto. Tengo también un concurso heterogéneo simultáneo donde hay hurto calificado para todos, donde hay secuestro para todos, homicidio solo para los 3 que entraron. Ok. Y pongo en duda el porte ilegal de armas, así hayan matado al vigilante, porque nunca se nos dijo si el porte, si el arma, perdón, tenía o no tenía salvoconducto. Entonces, pongo en duda si es porte ilegal o no es porte ilegal, dependiendo el contexto, porque no se nos dijo nunca. Perfecto. Básicamente es eso. Bien importante, de gran relevancia, analizar. El arma era el celador. Ajá, puede ser. Ojo, porque yo les hablé de enfrentamiento. Ojo. Julito, ¿qué hubo? Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo van? Pues nosotros nos reunimos el grupo 4 en un tiempito que tuvimos en el transcurso del día y hicimos un análisis del caso. Perfecto. Lo primero que nosotros determinamos es que aquí se presenta un dolo eventual con concurso de delitos heterogéneos. Okay. Porque los tipos se reúnen, tenían la voluntad y el conocimiento de que deben llevar a cabo el ilícito de robar el banco, un intercrimen. Ahora, desde el concurso de personas, nosotros analizamos que los 3 primeros, los que entran al banco, dentro de esa división del trabajo, hacen una coautoría propia y tendrían penas mayores. Mientras que los 2 que quedaron afuera, tanto el conductor como el campanero, hacen una coautoría impropia, ¿sí? Y también una coautoría, o lo que se llama también una coautoría funcional. Sí. Quedaría a penas, pero serían unas penas más bajas que los tres que ingresaron al banco. Ahora, si uno mira desde el punto de vista que dice la Corte Suprema en varias sentencias dice que es muy diferente los coautores directos a los coautores de cómplices y que por lo tanto las penas deben de ser muy diferenciadas del uno al otro, porque es diferente los que actúan directamente haciendo el daño, en este caso el asesinato especialmente, porque todos tenían la misma intención de robar, ¿cierto? Y de retener unas personas. No lo hacen sino solo los 3 que están dentro del banco. Entonces la Corte dice que hay que diferenciar eso para poder llegar a las penas. Ahora, ¿cuáles concursos de delitos según nosotros vemos ahí? Si uno mira el artículo 30,
del Código Penal establece participantes. Son participantes el determinante y el cómplice. Es decir, los 5 son participantes del ilícito, pero los cómplices no hacen una acción directa dentro de lo que sucedió en el banco. Entonces, tendrían unas penas menores. Nosotros consideramos que los delitos que se pueden calificar ahí son el hurto calificado de los 3 individuos, de los 5 individuos, perdón, y los 3 que entran al banco tendrían un hurto calificado con circunstancia agravada, ¿cierto? Porque actúan en violencia, colocan a las víctimas en condiciones de indefensión e inferioridad manifiesta, penetran violentamente dentro del establecimiento público que maneja público y atentan contra el patrimonio, ¿cierto? Y si uno mira, desde el artículo 51 de la ley 1142 del 2007, establece que se aumentará una sexta parte a más de la mitad cuando haya agravantes de violencia y de muerte, ¿cierto? Entonces, ahí configura eso. Ahora, desde otro punto de vista, habría que diferenciar quién de los 3 mata al vigilante, y ese sería un asesinato doloso, ¿cierto? No un homicidio doloso. La Corte también hace la diferencia entre los 2 términos, entre los 2 delitos, perdón. Se debe aclarar que, dice la Corte, que tanto el homicidio como el asesinato son delitos contra la vida humana, que se producen cuando una persona mata a otra. Sin embargo, son 2 delitos distintos. Diferentes. Como en este caso, el asesinato doloso conlleva una mayor intensidad criminal en cuanto que se produce con alevosía, ensañamiento contra una persona o un individuo. Entonces la Corte dice que eso es un asesinato doloso. Y se configura otro, el secuestro simple. El secuestro simple agravado para los cómplices y el secuestro extorsivo para el caso de los que penetran el banco, porque tendrían un fin y un propósito de retener unas personas para llegar a obtener el robo y además como protección. Entonces hay un secuestro extorsivo, ¿sí? Si uno mira la doctrina en general de otros países y de Colombia, dice que los cómplices, si bien es cierto, participan en el ilícito, tendrían unas penas menores y que sería la menos baja de los coautores principales. Eso fue a grandes rasgos lo que hicimos, profe, con el grupo 4, que nos reunimos como una horita, que tuvimos tiempo ahí de trabajar. Perfecto. Un buen análisis, poco discutible, que ahorita miraremos en algunos parámetros en particular, y unas puntualidades en las tipificaciones, pero el resto muy bien, muy bien. Gracias, Julito. Joana Caterín, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, doctor, para mí es una coautoría. Esto se presenta cuando varias personas previamente celebran de acuerdo en común y llevan un hecho de manera mancomunada, mediante una contribución objetiva a la realización del delito, basado en un hecho común. Para esto, lo importante es que la decisión sea común por parte, por parte de todos. Y por último, de lo anterior se emana una regla muy importante en esta materia, es que la responsabilidad de cada coautor se limita al hecho colectivo y los excesos o hechos suplementarios ejecutados por parte del plan acordado solo afecta a las personas intervinientes. En este caso, el asalto del banco, pues solamente se le va a imputar el homicidio doloso a la persona que lo realizó. Para mí ese es el aporte, doctor. Perfecto, vale, muchas gracias. Perfecto. Mariluz Cecilla de Colores. Mariluz, ¿me escuchas? No, espere, que es que ya estaba así. Estás ahí, Mariluz. Qué pena con ustedes. Doctor, pues nosotros en el grupo empezamos, primero le dimos nombres a todos los, para podernos ubicar, a los 5. Perfecto. Empezamos por la fase, por el intercrimes. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar la fase interna. Entonces, ideación era hurtar un banco
con el propósito de delinquir, ¿cierto? Después dijimos, bueno, y la deliberación. Entonces, obviamente, los 5 se reunieron, meditaron sobre la comisión del delito, si lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, las consecuencias. Los motivos de todo. Después dicen, bueno, vamos a hacerlo. O sea, que es la etapa de la decisión. Y dicen, vámonos. Y ahí parten a la fase externa, que son los actos preparatorios. Pues si miramos, los sujetos activos dan comienzo a expresar su voluntad. ¿Qué hacen ellos? Pues inspeccionan el lugar donde realizan el hurto para determinar cuánta vigilancia había, qué accesibilidad había, la ubicación de cajeros, la parte esencial aquí, que dónde estaba la bóveda, cómo vamos a abrir la bóveda, la consecución y determinación de los elementos por los cuales se iba a realizar la apertura de la misma, la marcación y ubicación del campanero porque no lo podían colocar en cualquier lugar, establecer una ruta de huida. Quinto, consecución de las armas de fuego o la indumentaria. Aquí hacíamos en el grupo una salvedad porque no sabíamos si el arma era del celador, porque pues tú nos dijiste que hubo como una riña ahí, sí, como un forcejeo, digamos, así lo tomamos nosotros. Entonces, ya terminando los actos preparatorios, dijimos, bueno, la consumación se efectuó. Efectivamente, hubo una lesión al bien jurídico protegido, que era el hurto del banco. ¿Qué resultados obtuvimos? Obviamente el hurto y la causa de muerte del celador. Entre todo, ya ahí miramos qué delitos se podían tipificar en el código. Dijimos, bueno, homicidio, hurto, secuestro o retención de indebida de personas, porte ilegal de armas, concierto para delinquir. Dijimos, ahora vamos a mirar en el código. Empezamos por determinar la culpabilidad, determinar por el homicidio, si era un homicidio doloso o un homicidio culposo. Pues como habíamos hecho un trabajo anterior del parcial número 2, donde cogimos 2 puntos que eran importantes, que la diferencia entre el uno y el otro es que en el doloso es la intención que se quiere cometer el ilícito. Cuando ellos se reúnen, pues sabían que iban de pronto a tener... Directa. ¿Cómo? Una voluntad directa. Exactamente. Después, cuando miramos ahí, dijimos, bueno, el homicidio culposo no entra acá porque aquí no hubo ni una imprudencia, ni una negligencia. Entonces lo tipificamos como homicidio doloso. Después miramos el artículo 365, que era la fabricación, tráfico, porte o tenencia. Dijimos, ¿sí le aplica? Pues sí, porque ellos no tenían el permiso para portar el arma y la tenencia. Entonces dijimos, hay porte ilegal de armas. Después miramos lo del secuestro simple con el artículo 68 y miramos que decía que retenga o oculte una persona. Listo, lo encuadramos en el tipo. Dijimos concierto. Ahí tuvimos como nuestra duda. Miramos que para que hubiera concierto hay que tener 4 elementos esenciales. Pluralidad de personas, las tenía. La existencia de un acuerdo de voluntades, los tenía. Tener como fin la comisión de un delito, de un ilícito, lo tenían. Cuarto, vocación de permanencia y durabilidad de la empresa criminal. Este no lo cumplía, porque como tú nos decías en el caso, ellos se reunieron 5 amigos para cometer el hurto. Tú nos hubieras dicho, eventualmente se reunían para realizar o crear hurtos, o realizaban varios hurtos, o habían ya tenido varias comisiones del delito, y dijimos, por ese elemento cuarto, no colocamos el concierto para delinquir. ¿Qué determinamos? Que todos eran coautores por una simple y llana razón. Cuando miramos el intercrímenes en la fase interna, pues todos estuvieron en la deliberación y la ideación y la decisión, y también estuvieron en la fase externa. En cuanto al concurso de delitos, lo dijimos que era heterogéneo, y colocamos primero, pues obviamente, el homicidio doloso, el porte ilegal de armas y secuestro simple. Ese es nuestro análisis, doctor. Perfecto. Súper, súper.
unas precisionitas ahí que nos toca hacer un poquito, pero bien, digamos que estoy contento porque están calificando y se atreven. Bien, Ingrid, gracias. Ingrid, bueno, ¿cómo estás? Bien, profe. Bien. Aló, ¿se está escuchando mal? Se le fue. Ingridcita, estás mal. Yo creo que sal y vuelve a ingresar. A ver si lo logramos. Está grave. José Domingo, mientras ingresa otra vez Ingrid. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Se presenta concursos de delitos y también se presenta el hurto agravado por la extracción del dinero del banco. El secuestro, ya que sometieron a las personas que allí se encontraban en el banco. Y el homicidio doloso y hasta presuntamente el porte legal de armas, ya que no se establece si tienen salvoconducto o no, y ahí se presenta entonces presuntamente el porte legal de armas hasta que se establezca hasta allí mi intervención. Perfecto, perfecto, listo. Vamos a mirar bien lo del porte. Gracias. Andrés, ¿cómo lo viste tú? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, bueno, me analicé un poco la parte de la coautoría en el robo con homicidio. Me metí mucho en ese aspecto, solamente en la parte fáctica, o sea, buscar las palabras correctas para poder sustentar cuáles son sus imputaciones y cuáles son la manera que ellos se desarrollaron. Pues en el tema del robo con homicidio es una infracción compleja o acumulativa que puede descomponerse en varios actos de consumación. Es también factible que esa pluralidad de acciones se distribuya en varios ejecutores. Pues en esa parte, varios sujetos entienden realizar en común un solo hecho, robar, matar, sea con ocasión o motivo, tal como lo señalé. Pero a cada uno no se le imputa solo la parte de la acción objetiva que haya realizado, sino el todo. ¿Sí? Primeramente, desde un punto de vista objetivo, las acciones de los varios autores constituyen un solo delito. Si lo hubiese analizado un solo autor o persona, asimismo procede la imputación subjetiva a estos. Entonces, el tema de la culpabilidad de uno se extiende al todo, siendo también primordial que la intención de todos y cada uno de ellos tenga convergencia en el objetivo común. Por ejemplo, matar a un hombre siendo relevante que cada autor entienda su propia acción como parte de un todo. Por lo cual, también en esa parte de la estructura compleja del delito permite que la ejecución de él pueda dividirse entre varias personas. Pues este es mi aporte, profesor. Perfecto, súper, súper. Y algo muy interesante ahí, de verdad, el valor del aporte. Eso es algo bien interesante. Ingrid, ¿cómo les fue a ustedes? Estás mal, auto. Bueno, profe, y vemos impropia. Vemos que en el momento de revisarlo, pues estaba, digamos que planificado el robo y no hubiera sido posible sin ninguno de los miembros de este grupo de ilícitos con amigos o compañeros. Porque pues si es bien que fueron los dos que se quedaron y robaron el botín, pues no hubiera sido lo mismo sin el campanero, sin el que tenía el carro y pues esa fue como nuestra, o sea, eso es lo que vemos que es una coautoría impropia.
Entonces, y los delitos que vemos, pues como ya todos mis compañeros tenemos pues hurto calificado, tenemos homicidio, pero no... Se te está cortando. Sí, y pues siguiendo un poco lo que decía mi compañera, en cuanto al concurso de personas, pues nosotros un poco lo acercamos más a la parte del concurso heterogéneo simultáneo, debido a que observamos que se presentaban como en una misma conducta varios tipos pues de actos penales, como es el robo, como fue el secuestro, pues el asesinato al guardia que se intentó pues como oponer al respecto, también huir, pues también nosotros lo etiquetamos como un crimen. Intentamos hacer un ejercicio un poco chévere con mi grupo, que fue como etiquetar del autor intelectual, el autor material, los diferentes coautores materiales. Entonces dijimos que había, pues en general, todos son autores intelectuales, porque como pues nos explicó en el caso, todos planearon pues cómo iban a realizar el robo, tanto así que se dividieron diferentes como actuaciones. Pusimos como autor materiales pues lo que lo realizaron en sí mismo, que fueron 3 si no estoy mal. Sí. Y también están los coautores materiales, que es los que, sí señor, 3. Y también están los como coautores materiales, los que lo realizaron conjuntamente, como el conductor y el campanero, que también vienen siendo cómplices primarios, debido a que dolosamente prestaron ayuda o auxilio a los autores principales para cometer el delito pues doloso que en ese momento estamos hablando, que es el robo. Perfecto. Esa distribución de funciones, la distribución de funciones va a servir para calificar lo que estamos diciendo ahorita, cómo va a ser el aporte y cómo va a ser la responsabilidad de cara a su participación en la conducta. Muy importante esos 3 sujetos, ahorita los vamos a ver. Gracias. Ana Milena, nada más y nada menos que Aniuska. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, profe, pues nosotros nos vamos bien por otro lado, que es el delito de robo con violencia o intimidación. ¿Cierto? Porque, como lo dice el artículo 242, 239, 241 y 240 del Código Civil, dice que si el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas debe ser castigado con prisión. El Código Penal nos establece que uno de los supuestos determinados del delito de robo con violencia o intimidación se debe castigar de una forma superior, sin importar que el arma tuviese o no salvoconducto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no es irme a la responsabilidad, o sea, no quiere decir que porque yo tengo un arma y mi arma tenga salvoconducto y los papeles de regla, me amerite a mí o me autorice a mí que porque tengo los papeles de regla yo me pueda ir a robar un banco, una tienda, un supermercado, cualquier lugar, una joyería. Entonces, eso establece que recoge cuando el robo se comete, sea en una casa, en un edificio, en un local, en un establecimiento, un banco, no importa la referencia, y el delito se convierta en un delito de robo con violencia o intimidación, en este caso con la muerte del vigilante, en este caso con el secuestro agravado de todas las personas que se encontraban en ese momento en la entidad bancaria, no emite las responsabilidades con el arma de dotación. Ese es nuestro aporte. Perfecto. Vale, gracias. Alirio. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues para mí hubo concurso de delitos heterogéneos simultáneos. Estaría por demostrar si hubo concierto o no, porque yo digo que si el ente o acusador logra demostrar que quienes intervinieron en el delito, en el hurto, tienen antecedentes por el mismo cargo, se podría configurar un concierto para delinquir. Considero yo también que hubo secuestro, sí, y el porte ilegal de armas también tendríamos que establecer si en realidad tenían salvoconducto o no las armas. Ese es mi aporte, doctor. Perfecto, súper.
Ahora sí, Ingrid. Ingrid Alexandra, doctor. Buenas noches y compañeros. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. Pues la oportunidad de hablar porque no he hablado durante todo este tiempo. Espero que el análisis que hicimos esté bien. Perfecto. Lo tomamos como hurto calificado porque se cometió una violencia sobre las personas por amenazas, que es violencia moral, y agravado por ser dos o más personas que se reunieron o acordaron para cometer el hurto y por ser en establecimiento público o abierto como el banco. Cada uno es juzgado como coautor por el delito de hurto calificado y agravado. El que mató al guarda de seguridad se ve inmerso en un concurso de conductas punibles como el autor del homicidio y como coautor en el hurto calificado y agravado, y queda sometido a la conducta que establezca la pena más grave, es decir, el homicidio. Otra cosita sería, no cabe el concierto para delinquir, porque así haya pluralidad de personas, debe haber acuerdo para cometer varios delitos diferentes. Porque si el grupo de sujetos cometen un solo delito, en este caso el hurto, no es concierto, son bandas comunes de malhechores que se juzgan como coautores a cada uno. Ese es mi aporte, doctor. Súper, súper, muy bien estructurado. Compartimos muchos de los escenarios ahí. Muchísimas gracias. Ahora la otra Ingrid Monroy. Las Ingrid quedaron de... Bueno, profesor, ahora sí, a ver si termino, porque se me dio el internet como todas las veces. Listo. Entonces, como ya les habíamos comentado, el concurso de personas, pues según lo que nosotros habíamos investigado en el caso pasado y viendo pues es una conducta impropia. Pues vuelvo y explico, porque obviamente ellos ya tenían todo concertado y no hubiera sido lo mismo, a pesar de que fue una o dos personas quien tomaron el botín y huyeron, pues obviamente estaban en un grupo y no hubiera sido lo mismo sin el que estaba de campanero, sin el del carro, etc. Lo que vemos el asesinato del guarda, para mí y pues para nosotros, lo vemos como no con dolo, sino con culpa, pues porque si no hubiera no hubiera puesto banco. Entonces, pues tampoco sabemos los hechos de cómo se dio, en dónde le disparó pues efectivamente para matarlo, pero pues hubiera podido matar a cualquier otro de los secuestrados. Entonces lo vemos con culpa, precisamente pues por lo que estoy exponiendo. Entonces vemos que es un concurso pues de delitos heterogéneos, precisamente porque hay más de 3 delitos, 3 o 5 delitos que ellos están cometiendo en este robo. Entonces fue con lo que Gaby pues habló, como lo que complementaron. Llegamos a la conclusión. Vale. Muchachos, fíjense la importancia de encontrar la coherencia del artículo 29, del artículo 30 de nuestra codificación penal. Cuando nosotros cogemos el artículo 29, vamos a encontrar y vamos a decir, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Pero viene lo importante a lo que yo voy. Son coautores los que, mediante un acuerdo común. Antes de continuar, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, quería dar un punto de vista sobre la sentencia que estamos analizando. Con mi grupo también analizamos que, bueno,
existe un concurso heterogéneo de delitos imputados, pues de acuerdo a la coparticipación, según la acción pues que haya realizado cada individuo que está implicado, digámoslo así. Porque pues el concurso heterogéneo no podría imputarse al campanero, al conductor del vehículo, puesto que ellos pues participaron de delitos, no participaron, discúlpenme, de delitos como pues el posible secuestro simple, el homicidio doloso pues que cometieron contra el vigilante, el porte ilegal de armas, a pesar de que el fin de todos era cometer el hurto. Cambio, pues los coautores, pues sí lograron ingresar al banco y sí podrían ser catalogados en el concurso heterogéneo, pues de los delitos que les acabo de mencionar. Ese es como mi aporte, doctor. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Listo, doctores. Aquí hay algo. Ah, Dianita, ¿qué hubo? Bueno, profe. Bueno, hay unas cosas que yo la verdad no entendí mucho, pero en lo que me parece que dijo ahorita Daniela, estuve de acuerdo con ella en la coautoría. Yo coloqué fue a las 3 personas que ingresan al banco y al campanero y al que está esperando afuera los puse como cómplices. No sé si está bien, porque tuve hartos pedazos que no entendí, la verdad. Puse en los delitos el secuestro simple, el homicidio doloso, el hurto obviamente calificado, pero me quedaron hartos vacíos. Yo por eso me quedé últimas para preguntarte si puedes hacer el esquema tú. Sí. ¿Cómo se analiza desde el principio? Porque a mí sí me quedaron muchos vacíos. Exacto. Por favor. Tranquila, para eso vamos. ¿Listo? Retomando el tema. Si nosotros miramos el artículo 29, en el segundo párrafo encontramos, son coautores los que, ojo, mediando un acuerdo común. Mediando un acuerdo común. Actuando con división de trabajo, es decir, acuerdan y se dividen trabajo. Y algo muy indispensable, atendiendo a la importancia del aporte. Cuando ustedes observan, por ejemplo, el último inciso del artículo 30, van a ver que se habla del interviniente. El interviniente presta una colaboración anterior o concomitante, pero esa colaboración no es o no se reviste de tan importante aporte. No es tan relevante. Entonces, para mirar el caso en particular, lo primero que vamos a decir es, venga papacito hermoso, usted chiflamicas que fue el campanero, venga mi amor, vamos a mirar si usted en realidad cumple con los requisitos para ser un coautor. Y vamos a ver que el aporte de él es importante, pero no es esencial. ¿Por qué? Simple y llanamente, cuando estamos haciendo la estructuración del intercriminis como lo estaban trabajando ustedes, vamos a ver que la persona llega y dice, yo voy a robar el banco, me voy a volver rico, me voy para Hawái, mejor dicho, me llevo la exmujer de Maluma para allá, mejor dicho, todo el cuento. Perfecto, pero esa misma persona está pensando las consecuencias. Por eso idean un plan. Fíjense, doctores, que por más que exista el chiflamicas, no va a garantizar que no van a ser aprendidos por la policía. La aprehensión por la autoridad es algo latente y evidente, que está dentro del caso. Ellos siempre tienen un margen de error, que si quitamos al chiflamicas, el margen de error va a continuar. Listo. Sobre ese primer examen vamos a decir, venga un momentico. Entonces ese tipo es un interviniente. Colabora. Listo. Ahora vamos a mirar al siguiente. Oiga, el conductor del carro que estaba afuera. Doctores queridos, yo puedo entrar al banco
Puedo matar al vigilante. Mi intención final es hurtar. Hurto el banco. Me voy a largar, pero no puedo salir corriendo porque me atrapan. Sin la huida, no voy a completar mi plan criminal. No voy a llegar a la ejecución del plan criminal. Es decir, doctores queridos, que en comparación con el chiflamicas, resulta que el conductor del carro sí hace un aporte muy esencial para la consecución de la conducta. Muy importante. Y eso es lo que determinamos. Doctores, esperé cambio de red porque me está marcando inestable. Escucho ¿Puede entrecortado. repetir? Es que en la Ya. última parte estuvo entrecortada. Ahí va. Entonces miramos la colaboración que presta el conductor del vehículo. Sí es indispensable y tiene una gran diferencia con la del chiflamicas, porque resulta, doctores, que no puede llegar en el intercriminis a una fase ejecutiva sin la huida. Es decir, que necesariamente necesitaban de la persona que estaba afuera esperándolos para marcharse. Ese aporte es fundamentalísimo, casi que igual de importante al de ingresar al banco a hurtar. Y eso lo conocemos como coautor. Pero, doctores, con una particularidad, no existe el dominio del hecho en el mismo grado como lo tiene un coautor material en una coautoría propia. Es decir, que el conductor del carro es coautor impropio. No tiene el dominio del hecho. Es impropio. Listo, doctores. Volvemos al escenario. Por ser coautor, ese tipejo puede llegarse a extender el homicidio inclusive. Pero al chiflamicas, difícil. Difícil. Profe, disculpe. Profe. ¿El campanero entonces también sería un coautor impropio? No, no, no. Interviniente, como lo estoy diciendo. Acuérdate. Gracias. Profe, ¿el conductor no encaja como determinador o cómplice? No, determinador es el dueño del plan criminal. Cuando envía, contrata gente para que haga eso, pero él no participe directamente. ¿Ya? El conductor no cabería, no estaría en esa posibilidad de que manda a los otros. Pero eso no está en la casuística. Los 5 amigos se pusieron de acuerdo. 5 amigos se pusieron de acuerdo. ¡Listo! Importantísimo, doctores. Siguiente escenario que quiero que tengan presente. Y con relación a esto que acabo de decir. Cuando ustedes tienen un caso, lo van a leer por ahí unas 500 veces, doctores. Porque siempre van a encontrar ingredientes. Y lo único que les queda prohibido es inventarse hechos y suponer. Porque el día que ustedes hagan eso, se van a convertir en los fiscales que fracasaron en juicio. Y yo no quiero eso. Yo quiero es que solo sean gloriosos. ¿Sí? Conozco muchísimos fiscales que hacen una estructuración perfecta y nunca han tenido un problema. Miren, de verdad, se le quita a uno el sombrero. En el otro curso, doctores, que leí todas las 6, hay una investigadora criminalística del CTI. De una investigación tan íntegra que realizó esa señora investigadora con un fiscal tan íntegro en todos los principios, que yo sabía que la solución al caso era preacordar. Porque preacordando, y ustedes van a aprender, de pronto yo podía amarrar con seguridad una pena. Si se va a uno a la aceptación de cargos, dicen usted tiene un descuento punitivo porque no es captura en flagrancia de hasta el 50%. De hasta. Es decir, que se genera una discrecionalidad en el juez. Pero si ustedes preacuerdan, pueden preacordar el 50%. Esa es la diferencia. ¿A qué voy, doctores?
que existe una tipificación, una adecuación típica tan exacta por parte de ese fiscal, con una contundencia en toda la recolección de todos los elementos materiales probatorios, que no le queda de otra al abogado que negociar con la Fiscalía General de la Nación. Y eso es ser un fiscal exitoso. ¿Listo, doctores? Pero cuando nosotros ponemos a suponer, vamos a tener líos. ¿Se acuerdan el caso que vimos de la audiencia? Sí, señor. Se supuso que iban a entrar a robar, pero de verdad que a ese escenario en ese momento no se podía demostrar que iban a robar. Se puede suponer y puede llegar a ser lógico, pero en esto, doctores, tiene que ser práctico, no lógico. ¿Listo? Ahora bien, si recuerdan la casuística, existe un enfrentamiento con el vigilante y falleció. Pero me corrigen ustedes, pero yo no recuerdo de haber dicho que ellos tenían armas de fuego o que habían ingresado con armas de fuego. No, no dijo. No dijo. En Listo. ningún momento. No dijo y tampoco dijo quién disparó. Exacto. Ahí está el escenario y la tinta del asunto, doctores. Miren esto. Vamos a suponer que el tipo es un banano debajo de un gabán, que le dice, compita, usted saca el fierro, se lo estalla una mula. Y el otro, entonces qué, no sé qué, y van y lo cogen a golpes, le quitan el arma y él sigue jodiendo y lo matan con el arma de dotación. ¿Perfecto? Puede pasar, puede pasar. También puede pasar que ingresen con armas de plástico, que van a confundir a la gente con que son armas reales. Eso también puede plantearse, claro, inclusive ha pasado. Perfecto. Si le quitan el arma de fuego de dotación al vigilante y esa misma se la hacen tragar, doctores queridos, ¿hay porte ilegal de armas? No. No. No, no hay porte ilegal. Sí. Sí. Profe, bueno, creo yo que sí, porque no creo que los señores tengan permiso para portar esa arma. Exactamente, pero es que no la están portando. Porque ellos no la están No la están cargando. portando, no la están No portando. la están portando, sí. Desarmaron al vigilante. Pero la están usando. Pero Si en hay el porte preciso ilegal momento de en que arma la no la están manipulan, que se la portando, quitan pero la al están vigilante, usando. La están usando que es circunstancial. Ojo. Por caso fortuito la están usando. Circunstancial. Es bien interesante para defender un porte ilegal de armas ahí. Bien chévere. En mi concepto no hay. ¿Listo? Pero ese tipo penal tiene varios verbos alternativos y al despojar a la víctima del arma y dispararle con ella, pues hay un uso, por lo tanto no están legitimados por la autoridad para usarla, portarla, etcétera, etcétera. Entonces sí habría un porte ilegal de arma o un uso ilegal del arma, ¿no? ¿Cuáles serían los verbos? No. Vuelvo, insisto, por mi concepto no. No es solo usar el arma, sino simple y llanamente hay alternatividad de verbos rectores allá. ¿Cierto? Pero, sin embargo, no les quiero generar confusión y no nos vamos a entrar todavía en ese tema porque hay bastante jurisprudencia al respecto. Pero eso es un trabajo para penal especial. Cuando vayan a mirar los tipos penales bien cuadriculados. Recuerden que cuando lleguen a ese escenario, le plantean al profesor, bueno, doctor, y en este caso, ¿qué pasaría? Van a encontrar en un trabajo desmenuzado del tipo penal, ¿por qué no podría ser el tipo penal y la configuración del tipo penal? Para mi concepto, si no hay porte, no hay agravante. sobre el porte no hay agravante, porque la agravación punitiva no es autónoma, sino es una consecuencia de lo principal que viene siendo el punimiento. Listo. Lo que sí es cierto es que si hay un homicidio. Puede ser a pata, puede ser a lo que sea. ¿Listo? Si hay un homicidio. Doctores queridos, muy importante, los concursos homogéneos, concursos heterogéneos. Profe, pero una pregunta. ¿Se califica el delito diferente si ellos llevan el arma, si portan el arma? Sí. ¿A que no la porten? Claro. ¿Agrava en algo la pena? Se vincula a un tipo penal y desde luego pues la pena se incrementa. ¿Vale? La casación. Doctores,
Doctor, discúlpeme, estábamos dándole nombre a los que actuaron en el ilícito. Digo que el campanero era interviniente, que el conductor era un coautor impropio. Los 3 pacientes que entraron al banco, ¿qué serían? Homicidio. Listo. En el homicidio, de los 3, uno ejecuta el arma de fuego. Ese es un coautor propio en el homicidio. Los otros 2 son impropios en el homicidio. ¿Listo? Ahora, frente al hurto, una coautoría propia de los 3. De los 4 con el conductor. Y el interviniente responde también por el hurto. Perfecto. Solo que la dosificación de la pena, como dice el mismo código, es más baja para el interviniente. Para los 3 coautoría impropia, ¿sí? Exactamente. Para los 4. Doctor, ¿y el secuestro simple sería solamente para los 3 o para los 5? Ahí vamos a ese problema jurídico del secuestro. Hay quienes dicen que en este tipo de casos se configura un secuestro. Hay quienes otros que dicen que no hay secuestro. ¿Por qué? Por la operancia de la subsunción de conductas punibles. Y vamos a llegar a decir que hay un delito fin y un delito medio. ¿Y el delito fin cuál es? El hurto. Y para poder cometer el hurto necesito sí o sí, requisito sine qua non, someter a las personas que se encuentran. Entonces, ese es el delito medio, en esa teoría. Entonces, para esa teoría, simple y llanamente vamos a decir, oiga, pero el arma de fuego y todo el derivado hay que analizarlo para la subsunción de conductas. Pero si nosotros miramos, vendría siendo tipos penales autónomos que tendrían una gran relevancia, como porte ilegal de armas, que sí tendría por qué realizarse. Sin embargo, les digo algo. Si se meten 5 tipos con machetes a un banco, doctores, también pueden someter a las personas. No necesariamente tiene que ser un porte ilegal de armas. Profe, y ya pasó en el Banco Agrario de la Costa con machetes y se escaparon en unas burras. A toda en burra. Eso es. Pasa. Doctor, y si uno somete a una persona con su cuerpo, con el arma fundamental que es el cuerpo, en ese caso, ¿cómo se tipificaría? Erótico. Ojo. No vamos a hablar que porque existan unos machetes, porque es que en realidad, por ejemplo, en el caso de los machetes y en el caso de usarlo con el cuerpo, nosotros vamos a ver que no hay un tipo penal autónomo que se llame porte ilegal de arma blanca. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver en el escenario? Que para someter a las personas con el cuerpo tendría que existir la violencia. Y si existe la violencia, podría generarse, sí o sí, una lesión personal. Y eso ya sería otro cuento. Licenciado, entiendo que, por ejemplo, en el caso en que una persona comete un delito de hurto y utiliza un arma blanca para intimidar a la persona y quitarle sus cosas, una agravación. Es una circunstancia específica que agrava el hecho, ¿sí? Exactamente, pero no es un tipo penal autónomo. Autónomo porque no está tipificado en la ley como delito. Exactamente. Pero cuando usted decía, por ejemplo, anteriormente que en el momento en el que una o varias personas cometen un delito de hurto y para ello someten a las personas y las retienen momentáneamente, paralela y coetánea al hecho del hurto, no se pueden tipificar 2 delitos independientes y autónomos, sino que el secuestro simple o esa retención momentánea queda subsumida dentro del hurto como una circunstancia específica que agrava el mismo o como delito autónomo de secuestro simple. Pues ni siquiera con agravación punitiva. Si hay una subsunción de conductas, simple y llanamente, si van a aplicar esa teoría, simple y llanamente responden por el hurto, no como agravación punitiva al secuestro. ¿Vale? Pero si de pronto el fiscal o el juez, el que lleva la investigación, dice por esa misma conducta que hay de una parte el hurto y de otra el secuestro simple, ¿podría darse que un concurso aparente de delitos? Claro que sí.
Pero aparte, no, aparte cada uno no tiene agravación punitiva. No, exactamente, no tiene agravación punitiva. Así es. Doctor, pero para usted, en ese caso específico, ¿sí hay o no hay secuestro? Para mí hay un concurso aparente. Es decir, que el secuestro simple queda subsumido dentro del delito principal, que es el secuestro. La retención momentánea era con la finalidad de evitar que la víctima diera auxilio y poder consumar el hurto, algo así. La finalidad es lo que va maniatada la voluntad. Ya entendí. ¿Listo? Yo tengo la O voluntad. sea, Maquiavelo dice que el fin justifica los medios. Si para robarle el carro a la víctima tengo que amarrarlo, eso queda subsumido como hurto. Listo. Vamos a poner otro ejemplo. Entonces, perdón, doctor, en ese caso, cuando habla de digamos, el delito como tal, el mayor, que es el robo, sobre eso es que existe la imposición de cargos, ¿cierto? O sea, al máximo, o sea, sobre ese siendo el único, siendo el más grande, el de mayor sobre entidad. ese es que, Se sobre ese, y los para otros no. Y para dosificar. ¿Listo? Por ejemplo, se va a decir, por un ejemplo, entonces responde en calidad de coautor, ¿cierto? Y fíjense que yo estoy diciendo ahí, no en concurso de personas en calidad de coautor, no, yo estoy diciendo de una vez en calidad de coautor. Ya nosotros vamos a presumir que hay un concurso de personas. Listo. En calidad de coautor por el delito de hurto agravado y calificado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas y así derivadamente. ¿Listo? Por ejemplo, si le vamos a dar mayor identidad al secuestro, entonces va a responder en calidad de coautor por el delito de secuestro simple en concurso homogéneo, heterogéneo, lo que ustedes vayan a calificar dependiendo de la conducta, con el delito de tal, y así con cada uno de los delitos. ¿Listo? Pero siempre se va a coger el de mayor entidad. ¿Y qué es mayor entidad, doctores? Bien jurídico tutelado y pena. ¿Listo? Doctores, otro ejemplo de un delito fin y un delito medio. Voy pasando por el frente, aquí en San José, Bavaria, justo enfrente de la casa del trillonario del curso, que ¿quién es, doctores? Felipe. Felipe. Entonces, vamos pasando por el frente de la casa de Felipe, que tiene esos ventanales gigantes, y resulta que el tipo se trajo de China un jarrón de la dinastía de no sé qué demonios que vale trillones. Lo tiene en la mitad de la sala. Y yo voy con mi compañero de causa, Brian, y le digo, compita, chéquese ese jarrón. Lo podemos estar vendiendo facilito en el mercado negro por ahí unos 30 millones de dólares. Licenciado, conmigo no cuente porque nos meten a la guandoca. Ah, bueno. No, tengo amigos que nos defienden, tranquilo. El hecho es cogerlo y guardamos una platica para la defensa. Listo. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cómo vamos a entrar al bien, encontramos que la manera más fácil es rompiendo los ventanales. Doctores, ¿y romper los ventanales de una casa que no es mía es delito? Sí, daño en bien ajeno. Sí, señor. Daño en bien ajeno. Bien ajeno. Ah, bueno, papi. Entonces llego yo, llega Nene Hermoso, rompe los ventanales, agarra el jarrón y tal luego, porque es que resulta que Brian está ahí con la burra esperándome, nos montamos y nos largamos. Doctores, fíjense que en la casuística hay un delito fin y hay un delito medio. El delito medio, pues el daño en bien ajeno, que no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es el hurto. ¿Listo? Eso es lo que se determina o ya va al escenario la subsunción de conductas punibles. ¿Listo? ¿Capichi? Sí, señor. Entendido, doctor.
Bien, doctores. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta la pregunta. En el concurso heterogéneo había uno simultáneo y uno que era sucesivo. Sí. Tengo como confusión en eso. ¿Cuál es la diferencia? Porque son muy parecidos. Bueno, pues es precisamente, voy a empezar a hablar del tema de los concursos. Si quieres, ahorita lo vamos trabajando. Pero, a ver, te voy a traer un escenario muy particular. Tú recuerdas, no, creo que ese caso no lo alcanzamos a hablar acá. Un caso de unas enfermeras que yo tuve, no. No, aquí no. Uy, profe. Las Cuidado con las enfermeras las están enfermeras. presentando ahorita, doctor. Ponle cuidado. ¿Cómo era el caso de las enfermeras? No las enfermeras que solicita Felipe para la casa, no. Resulta que esta era una empresa dedicada al servicio de enfermería doméstica, diferente a las de Felipe, ya saben de qué estoy hablando. Resulta que la administradora de la empresa empezó a falsificar documentación y empezó a llamar a los clientes a decirle, ay, resulta que, imagínense que embargaron la empresa y tenemos embargada la cuenta. Y como tenemos embargada la cuenta, si usted nos gira a la cuenta de la empresa, le manda a pedir mi jefe el favor que por favor me gira mi cuenta y ya solucionamos. Y empezó a manipular la facturación, creando órdenes falsas y demás para ir disminuyendo la cantidad de servicios para llegar al punto de que el cliente se retiró. Si antes contrataba 4 horas semanales, no las 4 horas diarias de Felipe, si contrataba 4 horas semanales, pues empezaba a decir paulatinamente, para no ser sospechosa, que iba 3 horas, 2 horas menos. Listo. Doctores, la plata entraba a la cuenta finalmente de ella, finalmente decía, se retiraron todas estas personas y listo. Pero seguía prestando el servicio. Y entonces a las niñas que contrataba falsificaba la orden y les entregaba en efectivo. ¿Qué delitos hay? Falsificaciones de documentos privados. Robo continuo. Falsificación de documentos. A eso no. Robo. Hurto. Hurto. Perdón, hurto. Desfalco, no. Abuso de confianza. Estafa. Estafa. Uno podría hablar de un hurto continuado. Poco a poco fue sacando las circunstancias. Pero para poder hablar precisamente de eso, vamos a hablar de un concurso que se llama heterogéneo y se califica sucesivo. Porque, doctores, vulnera varios bienes jurídicos tutelados, pero son varias las conductas. Falsificaciones diversas, apropiaciones de dinero, y ya con simplemente ese escenario vemos varias conductas. ¿Y qué tipos penales? Pues son falsedades en documento privado y la apropiación de dinero, pues viene siendo un hurto. ¿Agravado por qué? Por la confianza. ¿Solo tiene ese agravante? Esa agravación punitiva es la que operó. ¿Quieren ver la sentencia? Sí. Claro. Un segundo, por favor.
Resulta que esto lo apelaron. Y la apelación, doctores queridos, fue confirmada. Se confirmó en la integridad la sentencia de primer orden. Ya la encontré. Les voy a enviar la de segunda instancia. ¿Listo? Ya está llegando, me cuentan. ¿Esa es confirmación de la primera? Sí. Ujú. Me cuentan si llegó, doctores. Sí, ya llegó, doctor. Las corticas. Así es. Me dan un segundo, les busco el de primera instancia, por favor. Enfermeras a domicilio, Felipe. Bueno. Ahorita están en enfermeras. La sentencia de primer orden, responsable en calidad de autora del delito de hurto con circunstancias de agravación conforme a lo expuesto. Lo que nosotros vamos a analizar, doctores, lo que se pretendió hacer es, venga, si hay hurto, pero venga, existieron falsificaciones. ¿Y qué fue lo que sucedió en todo el escenario? Que no quedó muy claro probatoriamente por parte de la Fiscalía General de la Nación dicho escenario. Entonces, doctores, inclusive cuando llega el caso, se estaba calificando por tentativa de hurto, doctores. Y logré que se hicieran las búsquedas selectivas necesarias para lograr esta sentencia tal cual como está. ¿Me cuentan si llegó, por favor? Ya llegó. Doctor, ahí se parte de No, la esto no prueba ha como tal, llegado. que es la factura o el documento con que les pagaron. Sí, ahí están las dos. Ya, perdón. Ahí está en el grupo. Sí, sí, ahí están los dos. En el de WhatsApp ya llegaron. Sí. Una de 15 y una de Es que Sandra salió del grupo. Me sacaron y no me di cuenta cómo así que guachería. Bueno, doctores, eso es uno de los casos que uno dice, venga, el hurto continuado. ¿Solo 21 millones? 21 milloncitos. Y la pillamos. Pero 21 millones para el abogado. Creo que salió más caro el tema. Pero el problema aquí es que este tipo de delitos, como ustedes pudieron observar en el video, vamos a manejar el ejemplo típico y clásico, la casuística. Para hablar de hurto continuado, nada más y nada menos, mis doctores queridos, que viene a converger lo que todos sabemos. ¡Ay, el cajero del banco que se roba 10.000 diarios! Si uno hace un análisis concienzudo, decir, ese tipo comete un hurto en concurso con hurto, en concurso con hurto, en concurso con hurto, en concurso con hurto. Pero en realidad lo que va a responderse es por un hurto continuado. La misma modalidad, el mismo fin, el mismo modus operandi. Exactamente eso se califica como un hurto continuado. Ahora, cuando ya hay varias víctimas, es un delito masa. Entonces, antes de continuar, quiero que refresquemos con el video que habíamos analizado, que les había compartido, y vamos a tratar de adelantarnos bien y a centrarnos única y exclusivamente en este tema de concurso de delitos. Creo, doctores, que ya concurso de personas lo tenemos muchísimo más claro. Sin embargo, aún
Ustedes saben que a mí me encanta la casuística. Vamos a seguir trabajando en casuísticas. No hemos llegado a una de determinador. Vamos a trabajar un caso de la vida real de determinador. Listo, doctores. Aquí estamos ya con el escenario. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión veremos el concurso de conductas punibles. Abordaremos aspectos como son el concurso real, el concurso aparente y la punibilidad del concurso. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos con el concurso real. Y el concurso real es el concurso de conductas que se presenta cuando el concurso de tipos resulta típico, antijurídico y culpable. Y puede ser heterogéneo y simultáneo, heterogéneo sucesivo, homogéneo simultáneo y homogéneo sucesivo. Primero veremos el heterogéneo simultáneo. En el concurso heterogéneo simultáneo, una misma conducta, acción u omisión, se adecúa a varios tipos penales, sin que se excluyan entre sí. Y sus requisitos son unidad de acción, múltiples valor frente a la norma y unidad de sujeto. Un ejemplo puede ser el padre que comete incesto y acceso carnal con su hija. Continuamos con el heterogéneo. Ahí paramos un segundo. Ojo, ejemplo, en esa agresión sexual también se le ocasionan otro tipo de lesiones físicas. Fíjense que también vendrían existiendo lesiones personales. Sucesivo. Y en el concurso heterogéneo sucesivo se presentan múltiples conductas que se adecúan a varios tipos penales, lo que supone interés solamente para efectos de punibilidad y naturaleza procesal. Por ejemplo, el sujeto mata, al otro día aborta y más tarde viola. Fíjense la diferencia de los tiempos, doctores, y la diferencia de bienes jurídicos tutelados. Presentan diferentes conductas penales por el mismo sujeto activo. Continuamos con el homogéneo simultáneo. En el homogéneo simultáneo, una sola acción se adecúa varias veces al mismo tipo penal, sin excluirse entre sí, y los requisitos son unidad de acción, unidad de agente y multiplicidad de los valores. Y como ejemplo, podemos tener una bomba que logra matar a varias personas. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de ese homogéneo simultáneo? Intoxica la comida en un restaurante. Perfecto. Listo. Buen ejemplo. Listo. Continuemos. Continuamos con el homogéneo sucesivo. En el concurso homogéneo sucesivo, el autor realiza varias conductas que se adecúan todas siendo distintas a varios tipos penales que coinciden en número con el de acciones desplegadas. Por ejemplo, quien realiza tortura sobre diferentes personas, ya que se pueden cometer diferentes delitos como son el secuestro, la tortura, las lesiones personales, entre otras. Seguimos con el concurso aparente. En el concurso aparente debemos tener en cuenta unos criterios de interpretación, porque son los escenarios en los que a primera vista parece que existe un concurso de tipos penales, bien porque parece que la conducta se adecúa a varios tipos penales a la vez o al mismo varias veces, o por otro lado, que aparentemente se esté ante una pluralidad de acciones que se adecúan al mismo tipo penal, pero en realidad es solo una. Iniciamos por la especialidad. En la especialidad, un tipo penal excluye a otro por especialidad cuando, a más de contener las mismas características básicas del subordinado, contiene una o más que aparecen presentes en el hecho concreto. En la sentencia C464 del 2014, la Corte Constitucional manifiesta que, en cuanto al principio de especialidad, se deriva de la locución latina lex special derogat lex generalis, adagio jurídico popular según el cual la ley especial debe ser aplicada de preferencia sobre la general, cuando un tipo penal reproduce en forma estructural los elementos de otro. Esto puede ocurrir cuando varias normas penales comprenden dentro de su descripción su comportamiento, pero en diferente grado. Así, mientras una de ellas lo hace en forma general, otra lo hace de manera específica, y por tanto, esta última resulta aplicable. Seguimos con la consunción. En la consunción, uno contiene el desvalor del otro. En otras palabras, el injusto más complejo absorbe los otros que en aquel se hayan consumado. Ejemplo, hechos posteriores copenados, como cuando alguien se apodera de una cosa mueble ajena y posteriormente la destruye. O en los hechos típicos acompañantes, por ejemplo, la ropa de la víctima sufre daños por disparo. Seguimos con la subsidiariedad. En este, el tipo penal solo se aplica en tanto no haya otro que interfiera en la aplicación del primero. Es expresa cuando lo señala la ley y tácita cuando no. De igual forma, volvemos a tomar como referencia la sentencia C464 del 2014. En esa se dice que la subsidiariedad puede aplicarse
bien de manera expresa cuando el legislador se encarga de señalarla, o de forma tácita, la cual debe deducirse de la ley. Según Velázquez, este postulado opera cuando el analista debe resolver concursos aparentes de tipo motivados por la existencia de figuras que describen diversos grados de lesión o afectación de los bienes jurídicos, desde los más leves hasta los más graves, de tal manera que el supuesto de hecho subsidiario es interferido por el principal. Por ejemplo, tentativa y el delito consumado y concurrencia de grados de participación. Continuamos con la alternatividad. En este, dos tipos protectores del mismo bien jurídico contienen descripciones totalmente opuestas, en cuyo caso no puede concursar porque se excluyen entre sí. Ahora continuamos con el delito continuado. Se puede decir aquí que estamos frente a un concurso homogéneo sucesivo, pero no es así, porque no estamos frente a varias acciones, sino frente a una sola. De lo que se habla es de una acción fraccionada. Se habla entonces de una acción y una pena, pero esta pena va a ser mucho más punible que las demás. Por ejemplo, el muchacho que trabaja en un banco y sustrae todos los días 100.000 pesos, por lo que aquí no se puede hablar de varios delitos, sino de una pena y una acción. Delito de masa. Se dice que es una clase de delitos continuado, sino que se habla de una pluralidad de sujetos pasivos, por lo que va a haber varias víctimas con un único propósito. Por ejemplo, el de la estafa masiva a varias personas, como el de las pirámides en Colombia, que se vio en el caso de MG. Finalizamos con la punibilidad de concurso. Se presentan diferentes postulados. En cuanto a la suma aritmética, las penas de los diferentes delitos cometidos se suman sin que se supere el término máximo de la pena establecida como límite general. En cuanto a la expresión, es el más usado en Colombia. Se parte de la pena más grave de las establecidas para los tipos concurrentes, agravándola dependiendo de las previstas para los demás tipos que concursan, limitándose siempre por los máximos que hagan que en la práctica se llegue al uso del criterio de acumulación matemática. En cuanto a la absorción, se aplica la pena más grave de las previstas en los tipos concurrentes, y en combinación se refiere a que en varias tipologías concurrentes se establecen penas de distinta naturaleza, las cuales serán dosificadas conforme al criterio que de las anteriores se escojan las que tienen la misma naturaleza. Y en cuanto a la punibilidad del delito continuado y de masa, el artículo 31 del Código Penal en su parágrafo nos manifiesta que en los eventos de los delitos continuados y masa se impondrán la pena correspondiente al tipo respectivo, aumentada en una tercera parte. Muchas gracias por haber visto este video. Espero. Doctores queridos, ya no nos queda mucho de la clase, pero sé que podemos hacer lectura de esta sentencia, la de primer grado. Por favor, léanla, que nos va a ayudar con mucha claridad a comprender, porque si ustedes observan, vuelvo y repito, en ese caso en particular fueron varias apropiaciones de dinero en diferentes ocasiones. No fue una. Pero fíjense cómo el fallador analiza dicha circunstancia para decir, esto es continuado. Y no tipifica los conciertos, los concursos aparentes que existen. ¿Listo? Julio. En el caso de los 5, ¿cuál sería el delito más relevante ahí en ese caso? Si metemos secuestro, desde luego el secuestro. Si dejamos Pero vida. ¿no prima el asesinato del celador? Claro, no, ponle cuidado. Si metemos secuestro, toca mirar qué calidad en el secuestro. Porque si nosotros miramos en un homicidio simple, alguien búsqueme el tipo penal de secuestro, por favor. Y otro búsqueme el artículo 103, que es el de homicidio, por favor. Ahí hagamos rápido el ejercicio. Tengo el 103. 103, homicidio simple. 103. Sí. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Listo. Ya no está en años, sino en meses, ¿no? ¿De cuánto a cuánto? De 13 a 25 años. Ya cambió a meses, ¿no? Y creo que arranca es como de 18. De 208 meses a 450 208 años. a 403, algo así. Ok. A 4... Yo lo tengo acá. De 208 a 450. De 208 a 403. 208, ¿cuánto es? 208
dividido 12, 17 años, 3. 3 meses, listo. Y 33 días. Listo. ¿Alguien? El secuestro, por favor. Yo lo tengo, es el artículo 168. Sí. Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto. Eso es un secuestro simple. Listo. Fíjense de 192, el otro parte de 250. Pero analicemos circunstancias de agravación punitiva, a ver si se configura, o analicemos si hay un secuestro extorsivo. ¿Listo? Entonces, 169, por favor. 169, secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de 320 a 504 meses y multa de 2.666.66 a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Páralo ahí, tranquilo. Gracias. Doctores, si nosotros hacemos una adecuación y podemos llegar a decir que en la situación fáctica esbozada pudo llegar a existir un secuestro extorsivo para poder lograr abrir la bóveda, doctores, da la aplicación punitiva de esta circunstancia. Y en ese escenario partimos de 320. Es decir, que si comparamos con el homicidio, que es el homicidio simple, vamos a partirlo de 208. En ese orden de ideas, el que mandaría la parada vendría siendo el secuestro por quantum punitivo. ¿Listo? Pero si decidimos finalmente, oiga, no hay ninguna de las circunstancias, no se compadece y nos vamos con un secuestro simple, compadres, empezamos con homicidio. ¿Listo? Perfecto, Doc. Listo. Alexander. Doctor, la verdad, yo vi el video antes y ahorita lo volví a ver, pero no me queda claro el concurso aparente en cuanto a especialidad, consunción, subsidiariedad, alternatividad. No me quedó claro qué es cada que. Son varias circunstancias. Voy a hacer algo. Mañana dediquémonos vamos a seguir trabajando concursos desde luego, pero les voy a compartir una lectura. ¿Listo? Para que lo miremos desde el Manual de Derecho Penal de Velázquez. Ahí tenemos los concursos. Y sin embargo, el que pueda y tenga los medios para adquirir un libro, se lo recomiendo. Unidad y pluralidad de acción. ¿No lo puedes escribir en el chat? Ahí está. Gracias, doctor. Doctores, y si lo encuentran, por favor, me dicen y yo compro uno también. Me robaron ese libro en la universidad y me hace una falta terrible. Doctores queridos, no siendo más el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 9:45 p.m. con todos los sujetos procesales presentes en la vista pública. Muchas gracias por la comparecencia. Nos vemos el día de mañana y por favor tortúrense esta noche con derecho penal. Dios los bendiga. Profe, qué Gracias, pena. doctor. ¿Quién es el autor Excelente, del libro? gracias. ¿Perdón? No, Profe, gracias, ¿quién es muy el amable. autor del libro? Uy, es que no recuerdo. Doctor, las otras dos sentencias, de pronto las vemos mañana, las que puso ayer también para leer. Sí, sí. La gracia es que Doctor, tenemos esto. esta sentencia, perdón, esta sentencia es la C464 del 14. Sí. La que vamos a ver. Esa sentencia, ojo, que esa es la de la Corte Constitucional de Constitucionalidad al tema de los concursos. Ojo,
Es muy importante esa sentencia. De hecho, si ustedes buscan en internet, creo que hay unas diapositivas explicando esa sentencia. ¿Listo? ¿Qué número es, profe? ¿Qué sentencia es? La C464 del del 14. 2014. Pero por el momento, doctores, háganle la cacería y ya voy a mirar cómo les envío también. Ahí es otra información para que mañana trabajemos sobre los casos que hemos visto y vamos a concentrarnos en solo concurso de delitos. Obviamente, para hablar de concurso de delitos, también vamos a hacer examen si hay o no concurso de personas. Listo, profe, vale. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo, profe, vale, gracias. Gracias, profe, que tenga buena Gracias, noche. doctor. Buenas noches. Listo, máster, feliz Gracias. noche. Vale, profe, feliz noche.